Una alegría compartir con vosotros, con ustedes. Quería empezar con una pregunta, ¿sí? ¿Crees que estamos asistiendo a una evolución en la humanidad, en el nuevo humano? ¿Una evolución o una involución? Si crees que como humanos estamos evolucionando o no, y más importante que eso, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Pues finalmente depende de ti, depende de ti. Mi nombre es Josep Soler, para los que no me conocen. Una breve presentación, ya terminé, yo contribuyo. Uno de mis propósitos es contribuir al despertar a la evolución del ser humano. Y si tú estás aquí, ahí va con lo de las presentaciones, si tú estás aquí entiendo que también, ¿sí? Que eso depende de ti, estás apuntado a esa evolución. Quiero decir que los que nos apuntamos a esa evolución seguimos adelante y hay quien se va a quedar atrás. Y mi propósito es como el mayor número de personas que podamos seguir ahí adelante, ¿no? En esa nueva evolución o nuevo humano. Voy a dar unos breves datos para situarnos. Está bien saber dónde estamos. Si prestas atención a movimientos planetarios, lo que está ocurriendo con el cambio climático, el calentamiento, la radiación, las variaciones de la radiación solar. A mí me gusta especialmente un dato relacionado con la astronomía. Desde pequeño me gustaba mirar al cielo, mirar las estrellas. Me acuerdo, hace muchos años, había un punto, aquí donde vivo, yo no vivo en la ciudad, y había un punto diferente ahí en el cielo. Y de repente con un microscopio casero, un telescopio casero, descubrí Saturno. Y se lo enseñé a mi padre. Los anillos de Saturno, digo, mira, están ahí. Así que por mi gusto, por mirar el cielo y los movimientos que suceden en el cielo, me gusta especialmente un dato, y es que como sistema solar estamos atravesando el ecuador de la galaxia. De la misma manera que hay un ecuador en la Tierra que divide la Tierra en dos mitades, la galaxia, la Vía Láctea, también tiene un ecuador. Es como la galaxia, la Vía Láctea, es como si fuera una fuente ovalada y está dividida en dos. Y estamos atravesando ahora mismo el ecuador de la galaxia. De alguna manera es como si empieza a hacerse de día. Literalmente hay más luz, no solo después del solsticio de invierno que tenemos los días más largos, sino cuando hablamos de la situación del sistema solar en la galaxia, estamos saliendo de un lugar de oscuridad y entrando en la luz. Otro dato realmente para mí significativo, que también se relaciona con el calendario maya. En el 2012 se supone que se acababa el mundo. No se acababa el mundo, lo que se acababa era el calendario. ¿Y por qué? Porque nos movemos en ciclos muy largos de 26.000 años. Y para mí lo interesante es que algunos antropólogos sitúan el Homo sapiens, el nacimiento del Homo sapiens, hace 26.000 años. Entonces, si hemos dado un ciclo completo en 26.000 años, eso está apuntando también a ese nuevo humano, nuevo ciclo. Estamos hablando de cómo podemos alinearnos con ese nuevo humano y qué nos toca hacer, qué nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Estamos hablando también de un cambio de paradigma. Una palabra un poco extraña, el paradigma, pero si llevamos como Homo sapiens 26.000 años sobre la Tierra, hemos vivido hasta ahora en un paradigma que podemos nombrar de escasez, un paradigma de falta, un paradigma de culpa, un paradigma de necesidad, de miedo. ¿Sí? Eso de sobrevivencia finalmente, eso ha caracterizado el movimiento del humano sobre la Tierra, huyendo de lo que nos ha dado miedo. Y ahora estamos en un nuevo ciclo que nos da la oportunidad de entrar en un nuevo paradigma. Un paradigma de plenitud, de confianza,
de ir hacia lo que queremos, de amor, de abundancia, de salud y también de eternidad, porque hasta la muerte, lo que se llama muerte, eso pertenece aún al antiguo paradigma. Si hay preguntas que surjan, yo te propongo que levantes la mano porque más o menos voy a intentar destinar la mitad de la masterclass a una presentación o esos 4 claves que nos van a situar en el nuevo humano. Y lo más interesante para mí, o continúa siendo interesante, tu pregunta, tu participación, cómo podemos construir entre todos esa entrada en el nuevo mundo. Así que cuando hablamos del nuevo paradigma o esas claves, estas claves voy a decir que son nuevas. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos establecemos en el amor o nos establecemos en el ser, aquí está el personaje y aquí está el ser, es fácil saber cuándo uno está en el personaje y cuándo está en el ser, porque cuando está en el personaje vive el antiguo paradigma, vive la falta, la necesidad, quiere que le quieran, quiere que le reconozcan, quiere que le vean, quiere que le aplaudan. Y cuando estás en el ser, estás en la plenitud, estás en la abundancia, estás conectado con tus dones, con un propósito. Y cuando estás ahí, lo que surge naturalmente es compartir. Así que sabemos que estando en el ser, estando en el amor, cuando estás conectado con el ser, todo está bien. Pero te pregunto, ¿cuánto tiempo en tu día, cuántos espacios en tu día o en tu semana, cuántos espacios estás conectado con el ser, con tu esencia? O también si ocupas tu día, si usas tu día en hacer lo que no quieres hacer, aún estás en el antiguo paradigma. Si quieres que hay que ganar el pan con el sudor de la frente o hay que parir con dolor y hay que esforzarse, hay que luchar. Miedo de que nos falte, ¿sí? Entonces te pregunto, ¿cuánto tiempo te pasas en el ser y cuánto tiempo te pasas en el personaje? ¿Cuánto tiempo estás en el antiguo paradigma? Y más importante, ¿qué puedes hacer o qué podemos hacer para saltar o para pasar al nuevo humano, al nuevo paradigma? Y ahí voy a dar 4 claves, ¿sí? La primera voy a hablar de alineación y de sincronicidad. Alineación, sincronicidad, espejos. De alguna manera esas palabras que parecen diferentes al final se unen en un solo punto, ¿sí? En el antiguo paradigma, el camino más corto entre 2 puntos es una línea recta. En el nuevo paradigma no. ¿Sabes cuál es el camino más corto entre 2 puntos? El camino más corto entre 2 puntos es la sincronicidad, la sincronía. Eso definitivamente te lleva en el instante donde quieres ir. Y en el libro El lenguaje del alma, que hace referencia también a esta alineación y esta sincronicidad, explico también lo que es estar en una espiral de sincronías, cómo uno puede entrar en una espiral y una sincronía te lleva a otra y a otra y a otra. Así que con respecto a las sincronías, con respecto a alineación o con respecto a espejos, también te pregunto, ¿sí? Otra pregunta para ti. ¿Cuánto crees que participas en la creación de la realidad? ¿Cuánto crees que participas en las cosas que te pasan? Entonces ahí tenemos 0% posición de víctima. No estoy hablando de victimismo ni de pobre de mí. Sí, 0%, si yo creo que participo 0% nada en lo que me pasa, entonces tomo posición de víctima. ¿Por qué? Porque me hacen cosas. Yo estoy de receptor, ¿sí? En el otro extremo, 100%, yo soy creador de mi realidad, co-creador, procreador de mi realidad. ¿Qué porcentaje? Sí, honestamente, ¿cuánto crees que tú participas en las cosas, en la creación de las cosas que pasan en tu vida o en tu realidad? Así que no importa en qué porcentaje estás, pues no creo que estés en un 0 si estás aquí, puedes estar en un 20, un 25, en un 50, puedes estar en un 80 o quizá en un 100, no importa dónde estés. Espero que después de la masterclass tu porcentaje se haya elevado, es decir, que te hayas dado cuenta de que participas mucho más o más de lo que crees
en la creación de las cosas que pasan en tu vida. Y seguimos con la sincronicidad, ¿sí? Y voy a establecer como si fueran tres escalones, 3 niveles, ¿sí? Es decir, ¿dónde te sitúas? ¿En qué nivel te sitúas? Nivel 1, ¿sí? Estás atento a cosas que pasan en tu vida y lo vives como una casualidad. Es decir, aún vives en el mundo de la casualidad. Eso es el antiguo paradigma. Siguiente nivel, escalón, ¿dónde estás? ¿Sí? Si estás prestando atención a esas casualidades, si estás encontrando un sentido a esas cosas que están ocurriendo en tu vida, ahí estás en un segundo nivel. Son tantas casualidades que ya no puedes seguir llamándole casualidad, pero aún en ese nivel, en el segundo escalón, aún no estamos en el nuevo paradigma o en el nuevo humano. El nuevo humano, en el punto 3, se da cuenta de que es creador de sincronicidades, que no solo las observa, que no solo le encuentra un sentido, sino que se da cuenta de cómo las crea. Y esto es un concepto que es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo co-creamos o participamos en la realidad. Y me gustaría que te imaginaras como si fueras una antena emisora. Es decir, como si fueras una antena que está emitiendo una información. Digo que te imagines, es que es así. ¿Sí? Estamos emitiendo constantemente una información y esa información que emitimos se está reflejando ahí fuera. Es decir, si yo llevara como un foco aquí de minero de color rojo, imagina que estoy proyectando el color rojo a donde mire. Da igual a donde mire donde mire, en cualquier dirección, lo que voy a hacer es ver rojo. Esta es la información que estoy emitiendo. Y puede ser que a mi personaje no le guste el rojo. Puede ser que mi color preferido sea el azul. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia de que estoy proyectando rojo? Porque lo veo ahí fuera. ¿Qué quiero decir? Somos creadores de nuestra realidad. Si resulta que yo quiero generar abundancia en mi vida, o quiero manifestar la pareja de mis sueños, quiero vivir el amor en pareja, y resulta que allí fuera, cuando miro mi cuenta bancaria, veo que hay $5 o 5 euros, o cuando miro mi vida, no tengo esa relación que yo quiero, la evidencia, y nos manejamos con evidencias, es que yo estoy emitiendo una información que se está proyectando ahí fuera. ¿Qué quiero decir? Que inevitablemente esa parte inconsciente, si hay un 95% inconsciente y un 5% consciente, aunque yo quiera ser abundante, aunque yo quiera vivir el amor de pareja, lo que estoy haciendo es emitiendo una información que tiene el peso del 95%, 90-95%, la mayor parte, y esa es la que se refleja ahí fuera. Y la evidencia de que ahí fuera se está reflejando la falta de vivir el amor o la escasez, es que yo la estoy proyectando. Por eso inevitablemente tengo que mirarme y darme cuenta de cuál es la información que estoy emitiendo. Si estoy emitiendo una información de falta de valor, de falta de reconocimiento, de falta de merecimiento, tengo miedo a que me rompan el corazón, muy bien, esa es la información que estoy emitiendo. Y sigo explicando alineación, sincronicidad y también espejos o proyección. ¿Por qué? Porque resulta que lo que veo ahí fuera, y esto no es una teoría, lo que veo ahí fuera es mi reflejo. Yo llevo unos lentes, llevo unas gafas y veo a través de mis gafas. Si alguien aún cree que está viendo la realidad, eso definitivamente está en el antiguo paradigma. Yo no veo la realidad. Estamos en el mundo de las infinitas posibilidades, en el mundo de las infinitas. ¿Y cuál es la que yo veo? La que si hay infinitas posibilidades, la que yo veo depende de mí. Si yo miro ahí fuera y veo a una persona que me agrede, la evidencia es que yo soy portador de una información de agresión. Porque si no fuera portador de esa información,
no podría verla ahí fuera. Quiere decir que estamos en el mundo de las infinitas posibilidades. Se abre la puerta y ¿qué veo yo? Yo puedo ver una persona extraordinaria, puedo ver una persona que está evolucionando, puedo ver una persona que está buscando la luz, puedo ver el amor dentro de esa persona o puedo ver un agresor. Y si veo un agresor, eso está hablando de mi información. Así que otra vez, somos creadores de nuestra realidad y estoy explicando cómo lo hacemos. Sigo con la segunda clave. La segunda clave la estoy llamando libera a tu cuerpo de tu mente. Libera a tu cuerpo de tu mente. Y cuando hacemos eso, cuando conseguimos liberar nuestro cuerpo de nuestra mente, nuestra salud está optimizada. El nuevo humano requiere un cuerpo optimizado. Requiere que el cuerpo, un rendimiento del 100%. ¿Sí? Que nuestro cuerpo, es el que nos permite hacer el viaje, esté en óptimas condiciones. Muy bien, así otra vez voy a dibujar 3 escaleras para que te sitúes. ¿Dónde estás? ¿En qué nivel estás? Nivel 1, vamos a decir ciudadano corriente, ¿sí? Cuando le duele el cuerpo, cuando le molesta, cuando manifiesta síntomas o enfermedades, bueno, cree que ha tenido mala suerte, cree que le ha tocado a él, cree que el cuerpo se estropea, cree que ha sido un accidente, cree que el cuerpo, que se pone mayor. Ese es el nivel 1. ¿Estás ahí? Es decir, ¿aún crees que no tienes nada que ver en lo que tu cuerpo manifiesta? Muy bien, puede ser. Vamos al nivel 2. En el nivel 2 nos damos cuenta, el siguiente escalón, nos damos cuenta que de alguna manera hay una relación entre lo que está ocurriendo en mi vida y lo que está reflejando mi cuerpo. Empieza a haber alguna relación, ¿sí? Resulta que sí. Bueno, estoy en una situación complicada o tengo mucho estrés, me doy cuenta que no sé manejar mis emociones, estoy enojado, muy enfadado, ¿sí? Muy bien, me doy cuenta que puede haber una relación entre lo que estoy viviendo y lo que está haciendo mi cuerpo, pero aún estamos en el nivel 2. En este nivel 2 también podríamos decir que el cuerpo te habla. Y eso es un avance. Yo me he pasado 25 años, el primer libro que coescribí con el que fue mi maestro se llamó La medicina del alma. Y me he pasado más de 20 años no solo diciendo, sino explicando, enseñando a escuchar el cuerpo. Pero eso solo es el segundo nivel. Ahora estamos al otro lado del espejo, ¿sí? Tercer nivel. Muy bien, el cuerpo no te habla. Si te duele un hombro, te duele la barriga, te duele una rodilla, el cuerpo no te habla. El cuerpo te escucha. Y esto es una revolución, ¿sí? Darnos cuenta que el cuerpo te escucha. ¿Y a quién escucha? El cuerpo te escucha a ti. En una entrevista que me hicieron hace un par de meses, me surgió decir que si el cuerpo escuchara a Dios, manifestaría salud. Así que lo que se hace evidente también es que el cuerpo no está escuchando a Dios. Entonces, ¿a quién está escuchando cuando se manifiesta un dolor, un síntoma, una dificultad en el cuerpo? ¿A quién está escuchando el cuerpo? Y tu cuerpo te está escuchando a ti. Así que, por tanto, se hace inevitable que en ese tercer nivel, para que nos ubiquemos en el nuevo humano, para que liberemos a nuestro cuerpo de la mente, para que tengamos un cuerpo, una salud optimizada, debemos comprender que el cuerpo nos está escuchando. Y cuando digo que nos escucha, cuando digo que te escucha a ti, me refiero a que escucha no la realidad, porque como dije antes, no vivimos en la realidad. Lo que escucha es tu percepción de la realidad. Y de manera muy literal y fácil, está escuchando lo que tú te dices, lo que está dentro de tu cabeza, tus pensamientos. Sabemos que tenemos 60.000 pensamientos diarios, una media de 60.000 pensamientos diarios. La mayoría de esos pensamientos son inconscientes. Claro, no tengo la capacidad de darme cuenta
de todos esos 60.000 pensamientos. Ahora comprende que tu cuerpo no solo los está escuchando, tú no los escuchas, tu cuerpo los está escuchando y además responde a ellos. Y responde a ellos con la mejor respuesta que tiene. Así que cuando se manifiesta en el cuerpo un síntoma, un dolor, aun lo que llamamos una enfermedad, tenemos que darnos cuenta de que eso es una respuesta, la mejor respuesta que tiene el cuerpo acerca de la información que recibe. El libro que corresponde a este segundo nivel es el método Incorpo. Y en el método Incorpo lo que hago es presentar la ecuación integrativa de la salud. Ecuación integrativa de la salud. Muy importante también comprender este concepto. ¿Por qué? Porque hay 5 dimensiones, 5 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo vital o funcional o energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. 5 dimensiones. ¿Qué es la ecuación integrativa de la salud? Lo que hace es pone a sumar esos cuerpos. La salud es el resultado, ¿sí? es un factor, es algo multifactorial. Es el resultado de operar esos distintos cuerpos. Es decir, si tú estás cuidando del cuerpo físico, y entiendo que estás cuidando del cuerpo físico, con la medicina o la terapia o lo que sea que uses para cuidar el cuerpo físico, tu cuerpo físico está sumando. Si tú estás cuidando de tu dieta, de tu descanso, de ejercicio, sabes lo que te da energía y lo que te la quita, tu cuerpo vital está sumando. Tenemos cuerpo físico sumando, cuerpo vital o funcional sumando. Si asignamos un valor 1, vamos a ver cómo está tu salud de optimizada. Si asignamos un valor 1, tenemos un 1 en el cuerpo físico, tenemos un 1 en el cuerpo energético o vital, es decir, si lo cuidas, si lo atiendes, también la microbiota intestinal, es decir, muchos aspectos que puedes cuidar. Ahora te pregunto, número 3, cuerpo emocional, ¿ese está sumando o restando? Cuerpo mental, 95% inconsciente, ¿ese está sumando o está restando? Cuerpo espiritual, ¿estás conectado con un propósito? ¿Sabes cuál es el sentido de lo que está ocurriendo en tu cuerpo? Así que normalmente, ¿qué ocurre? Que aunque en el mejor de los casos estás sumando tu cuerpo físico y estás sumando tu cuerpo vital o energético, el cuerpo emocional está restando, el cuerpo mental está restando y el cuerpo espiritual nunca va a restar, pero también no está sumando. Así que fíjate lo que está ocurriendo, que tu potencial de salud, lejos de estar optimizado de 5 de 5, a lo mejor estás en 0 de 5. Es decir, si sumamos uno físico, uno energético y restamos uno emocional y restamos uno mental, tenemos 0. Así, fíjate dónde estamos, ¿sí? Y cómo podemos convertirnos en el nuevo humano. Así que en el espacio de preguntas también ahí voy a dar como oportunidad de que podamos compartir algún ejemplo en directo. Bien, vamos hacia la tercera clave. Y esta clave habla del legado, del transgeneracional, de la información que portamos del sistema familiar. Ahora te pregunto, también 3 niveles, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ciudadano corriente. En el mejor de los casos se da cuenta de que vive algo y ya lo ha vivido antes. Es decir, se da cuenta de que lo que está viviendo lo ha vivido en otras circunstancias, con otros personajes, pero lo ha vivido igual, ¿sí? Entonces dice el ciudadano corriente en el nivel 1, qué casualidad o qué mala suerte, siempre me pasa lo mismo. Muy bien, siguiente escalón, ascendemos. ¿De qué nos damos cuenta? Muy bien, me doy cuenta de que no solo siempre me pasa lo mismo, sino que resulta que lo que estoy viviendo también lo han vivido otros antes que yo. Es decir, estoy dándome cuenta de repeticiones que ocurren en relación a los asuntos pendientes del árbol o del sistema familiar. Fácilmente ahí, cuando me doy cuenta, yo puedo pensar que lo que no resolvió, quien sea mi abuelo, mi abuela, mi tío, mis padres, ¿sí?
me toca resolverlo a mí y fácilmente ahí me coloco de víctima, pero atención, víctima pertenece al antiguo paradigma. Paso hacia arriba, siguiente nivel. La tercera clave es que eres la elegida, el elegido. Somos los elegidos para liberar la información del sistema familiar. Cuando yo me doy cuenta de que ya existía antes de tomar este cuerpo, ya existía antes de entrar en vientre materno, ya existía antes de la concepción. Digo, cuando yo me doy cuenta, me puedo dar cuenta, ¿sí?, de que ya existía. Y en los cursos o retiros que hacemos, siempre tenemos la oportunidad de tocar ese espacio y vivirlo como una evidencia, no como una idea. Antes, cuando decía que la muerte no existe, pues también es bueno que sepas que cuando realizas tu propósito y dejas el cuerpo, sigues existiendo. Digo, es bueno que lo sepas, ¿por qué? Porque si no lo sabes, vas a encontrarte despistado, confundido, no vas a saber qué hacer ni para dónde ir, porque no vas a entender cómo, viendo tu cuerpo ahí abajo, vamos a decir ahí abajo, tú sigues existiendo. Esa es la aventura del ser, la aventura del alma, ¿sí?, el viaje previo desde antes de la concepción a después de la disolución. Así que regreso, cuando te das cuenta que tú eliges este cuerpo, estás eligiendo también tomar una información genética. Es decir, este cuerpo, te guste o no, lo entiendas o no, lo sepas o no, es portador de una información genética. Y cuando hablo de información genética, otra vez estoy hablando de 5 dimensiones. Información genética física, información genética vital o energética, emocional, mental y espiritual. Los genes son portadores de información, no solo física, toda esa información. Así que en ese encaje perfecto, voy a decir, en esa atracción, en esos metafóricamente pactos entre almas, entre tú que estás llegando y los que te reciben, ahí tú estás tomando esa información. ¿Y cuál es el propósito de tomar esa información? Por eso digo que eres la elegida o el elegido. ¿Por qué? Porque en esta vida uno de tus propósitos es liberar la información del sistema familiar. Atención, esto es una clave también muy importante. Cuando se repite algo es porque hay un asunto pendiente. Así que cuando vives una repetición, encuentra cuál es el pendiente y libéralo, ¿sí?, porque has venido a eso, eres la elegida o el elegido. Esta parte aún no tiene libro, que es el que estoy escribiendo ahora, que probablemente se llame Legado, Muerte y Despertar, ya veremos, ¿sí? Pero bueno, está bastante avanzado. Me alegra compartirlo contigo también. Muy bien, y vamos a la última clave. La última clave es comprender el mensaje de tus números. Fíjate que si miramos el transgeneracional podemos decir de dónde vengo, ¿sí?, cuál es mi origen, yo vengo de ahí, y cuando miramos la numerología me doy cuenta de a dónde voy, ¿sí? Eso hace el círculo completo, de dónde vengo y a dónde voy. Especialmente estoy definiendo últimamente la numerología porque estamos ya en la tercera generación de numerología. Ya entraríamos en eso en otro momento. Estoy definiendo la numerología de forma nueva. ¿Por qué? Porque si las matemáticas pueden mostrar la parte visible del universo, la numerología te muestra lo invisible. Es decir, las matemáticas, los números, lo que decía Pitágoras, el lenguaje de Dios, el lenguaje del universo, ¿sí? Digo Dios porque puede ser que aún creas que no hay nada más aquí que este personaje y que cuando el personaje muere se acabó, ¿sí? Pero si observas el universo, si observas el macrocosmos, lo infinitamente grande, los planetas, las estrellas, las galaxias, observas el microcosmos, observas tu cuerpo, lo infinitamente pequeño, sabes que vas a encontrar orden.
está ordenado. El macrocosmos y el microcosmos está ordenado. Y ese orden puede explicarse a través de los números. Por eso digo que los números nos dan la información de lo visible, ¿sí? Ese orden, es decir, no es que el hombre inventó las matemáticas, no es que el hombre inventó la numerología, no. El hombre solo los descubrió. Descubrió la numerología y descubrió las matemáticas. Atención con la numerología, porque tu fecha de nacimiento contiene una información no visible, y es quién eres, a qué has venido, cuáles son tus dones y qué es lo que vienes a aportar, cuál es tu propósito. Y ese fue mi interés inicial por la numerología. Entonces, otra vez, vamos a mirar los números. ¿Dónde estamos? ¿En qué nivel estamos? Ciudadano corriente, ¿sí? Digo corriente. Bueno, pues el que aún pues vive en el antiguo paradigma 100%. No sabe qué está haciendo aquí, no sabe que tiene propósito y no sabe que tiene unos dones. Está aquí por casualidad. Está aquí y puede ser que pudiera no estar. Eso es muy interesante, porque si pensamos en el mundo de la casualidad, igual que estás aquí, podías no haber estado, podías no haber nacido. Piensa en eso, piensa en no haber nacido. ¿Dónde estarías si no hubieras nacido? Muy bien, siguiente nivel. Nivel 2, en esa escalera, ¿sí? Te llaman la atención los números. Estás viendo números que se repiten cada vez más, encontramos, nos preguntan en redes, ¿no? ¿Qué pasa con esos números que se repiten? No entiendo cómo todo el tiempo se están repitiendo en el celular, en las matrículas de los carros, en sí, están repitiéndose esos números. Muy bien, esos números te están hablando. Acuérdate que la cuarta clave es comprender el lenguaje de los números. De repente empieza a llamarte atención tu fecha de nacimiento. Las conexiones que tiene tu fecha de nacimiento, de dónde vienes, porque eso nos lo muestran las resonancias de tu fecha de nacimiento con respecto a otras fechas de nacimiento, muerte y concepción de otros miembros del sistema familiar. Estoy hablando de una parte de tu fecha de nacimiento. Estoy hablando de lo visible, pero lo más interesante es lo invisible. Es la información, la tremenda información que contiene tu fecha de nacimiento. Porque ahí cuando miramos numerología vas a encontrar otras conexiones con el sistema familiar para darte cuenta de qué has venido realmente a hacer y cómo puedes trascender. Cómo puedes trascender esos pactos. Hablaba de unos pactos del alma. Y cómo puedes conectar con tus dones y realizar tu propósito, porque el nuevo humano viene a conectarse con sus dones y a realizar su propósito. Esa es tu aportación. Y como decía al principio, ¿de quién depende? De ti. Depende de ti. Bien, ¿cuál es el tercer nivel? En el segundo nivel, cuando uno empieza a mirar sus números, aún puede sentirse víctima de esos números. Puede sentirse víctima, puede sentirse condicionado, puede sentirse determinado. No, ninguna de esas tres cosas, ¿sí? Somos creadores de nuestros números nos reflejan como si nos miráramos en un espejo. Cuando profundizamos en la numerología, vamos a ver también lo que llamamos el diamante. El diamante es literalmente un mapa de camino de vida, tu mapa de camino de vida. Y en la punta del diamante hay un número especial, que es el número del propósito, que es el lugar hacia donde te diriges. Estoy diciendo lo mismo de otra manera, sí. El nuevo humano viene a conectar con sus dones y con su propósito, y eso es lo que viene a aportar. Bien, así esta información está contenida en 2 libros, el de Contando con tu alma, que también lo que escribí con el que fue mi maestro hace muchos años, y el último es el libro de la numerología del ser. Estamos iniciando próximamente el que va a ser la 9ª edición del curso online. Es un curso online presencial, un curso online en directo, ¿sí? Y nos vamos a acompañar por 6 meses. Y si aún no lo conoces o no has estado, bueno, considéralo, ¿sí? Considéralo. Porque una de las cosas más bonitas es que no estás solo. A veces, cuando hay un despertar, lo más difícil es sostenerlo, mantenerlo. ¿Por qué? Porque tú estás despertando, estás viendo las cosas de manera diferente, estás pensando de manera diferente, estás sintiendo diferente, pero tu alrededor
parece que se quedaron ahí, ¿no? Se quedaron en el antiguo paradigma. De repente te puedes encontrar sin amigos. Por eso digo, una de las cosas más bonitas en este curso online es que nos acompañamos, ¿sí? Y además de practicar, porque cada uno de los módulos, que hay 13 módulos, está creado con prácticas, las vas a practicar con tus compañeros o compañeras y también vas a tener el apoyo durante 6 meses de compañeros y compañeras, de los profesores también, ¿no? Precisamente para que puedas establecerte en el nuevo paradigma. Así que nos están quedando unos 20 minutos y me gustaría dedicarlos a tus preguntas o comentarios. Podés levantar la mano y sí me gustaría escucharte. Me gustaría que me dijeras tu nombre, de dónde te conectas y cuál es tu pregunta, ¿sí? Si es que hay alguna pregunta o ha quedado todo muy claro. Al ser el elegido, ¿cómo liberas la información que te da el sistema familiar? Muy bien, ¿cómo lo liberas? Lo expliqué antes, pero puedo ser más concreto. Estamos regidos desde la inconsciencia con patrones de repetición y patrones de reparación. Es decir, no nos gusta pensar, no nos gusta creer que estamos sujetos a un destino, que estamos programados, que estamos determinados. Nos gusta vivir en la ilusión del libre albedrío. Muy bien. La mala noticia es que hasta que no despertamos, hasta que no evolucionamos, sí estamos sujetos a un destino. Y ese destino es un destino donde se repiten las cosas una y otra vez. Así que estamos sujetos a un destino hasta que no liberamos la información del sistema familiar, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Que es la pregunta. Muy bien. Hay que entender que por encima de todo, cuando se presenta una repetición, por eso digo que estamos programados a un destino. ¿Por qué? Porque repetimos una y otra vez. Es decir, situaciones que nos vemos con las mismas circunstancias, nos sentimos mal de la misma manera, es decir, nos damos cuenta de que estamos repitiendo cosas. Solo hay un motivo para repetir algo, y es que hay un asunto pendiente. Por tanto, ¿cómo liberamos? Tenemos que encontrar cuál es el asunto pendiente, ¿sí? Si hay una repetición, hay un asunto pendiente. Por tanto, lo tengo que encontrar. Y encontrar el asunto pendiente, ¿qué quiere decir? Que hubo una percepción errónea. Un asunto pendiente es una percepción errónea de algo que ocurrió. Puede ser que encuentro que le di la culpa a alguien o que yo me sentí culpable de algo. Puede ser que hay un asunto pendiente con alguien que murió y se cree que no debería haber muerto. Es decir, tenemos un propósito, tomamos un cuerpo con un propósito y cuando el propósito se realiza lo dejamos. Eso es una ley espiritual. Es distinta de una ley de vida. La ley de vida dice los hijos entierran a los padres. Entonces, hay propósitos que pueden realizarse dentro del vientre materno. Ese sería otro asunto pendiente. Creer que alguien que dejó su cuerpo no tenía que haberlo dejado, por las circunstancias que sea. Otro asunto pendiente puede ser un dolor vivido en soledad. Cuando alguien vivió un dolor en soledad, en silencio, entonces inevitablemente eso se vuelve a presentar para que uno lo pueda poner en la luz. Así que esas son las áreas donde especialmente poner atención. Darme cuenta de la repetición y darme cuenta qué es lo que está pendiente y vivirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro con la repetición, la tendencia del antiguo paradigma es aplicar la misma solución a la misma situación. Así que tenemos repetición de situación y repetición de solución. Soluciones que han empleado otros. Mecanismo de sobrevivencia, ¿sí? Hago lo mismo, ¿por qué? Porque si hago lo mismo que han hecho otros, entonces, aunque no sea muy buena solución, por lo menos voy a sobrevivir. Otra vez, paradigma de sobrevivencia.
Así que me encuentro con el asunto pendiente, inevitablemente lo vivo diferente, lo veo diferente, lo nombro diferente y actúo diferente. Y eso me libera, pregunta, respuesta concreta, me libera de la información del sistema familiar. Y eres la elegida porque lo puedes hacer tú. Y no solo puedes hacerlo, sino que has venido a hacerlo. Gracias. Muy bien, Violeta, gracias. La primera y la tercera van juntas, ¿sí? No sé si esa de qué significa de la segunda, pero bueno, van juntas. ¿Por qué? Muy bien, ¿cómo creamos? ¿Cómo somos creadores de nuestra realidad? Lo expliqué antes, ¿sí? Somos una antena, como una antena que está emitiendo una información. Soy portador de una información. Inevitablemente voy a reflejar, proyectar ahí fuera, en mi vida y en mi cuerpo, esa información que porto. Es decir, me estás hablando de repeticiones. Muy bien, tú, tus hermanas, matrimonios, sí. Bien, es lo normal, es lo normal. Somos portadores de una información y esa información se refleja ahí fuera. Por ejemplo, supongamos que, no es tu caso, pero supongamos que hay una mujer sumisa que se une con un hombre que toma alcohol, ¿sí? Y eso se repite una y otra vez. Yo lo último que quisiera en mi vida es un hombre que toma, ¿sí? Sin embargo, resulta que lo he manifestado en mi vida. Muy bien, ¿cómo se explica eso? Pues lo explico de manera muy sencilla. Eso es una repetición. ¿Qué dije antes? Dije que para que se repita algo hay un asunto pendiente. Estoy explicando cómo creamos una repetición. Soy portador de una información, esa información se refleja ahí fuera. Si llevo la misma información y hago lo mismo, entonces se va a seguir reflejando. ¿Qué dije? ¿Cómo podemos liberarnos de esa información? Encontrando cuál es el asunto pendiente. Y se pone poca atención al asunto pendiente. Entonces yo te invito, Violeta, a que tú por tu cuenta pongas atención, si vives una repetición, a cuál es el asunto pendiente. Porque en cuanto lo encuentras, ahí lo puedes liberar. Y ahí no solo te liberas tú, esa es la parte bonita de ser el elegido, la elegida, que cuando te liberas, se liberan todos. Es un pendiente del sistema familiar que deja de estar pendiente, lo cual libera hacia atrás en la generación actual y hacia adelante. Y con respecto a los números, que no sabes qué quieren decir, muy bien. En primer lugar, cuando se presenta una repetición, ten en cuenta que es como un portal que se abre, ¿sí? Entonces, como dije antes, muy importante, darse cuenta de cómo yo estoy creando la sincronía. No es que yo capto los números, no. Consideren que están creando esa sincronía, esa repetición, están creando esos números. Por tanto, muy importante darme cuenta de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo en el mismo momento que veo esa repetición de números. Más allá de lo que signifiquen, porque claro, cada número tiene una información. Y hay vídeos en YouTube donde van a encontrar, y en los libros, y hay, información hay de cada uno de los números. Está el calendario del ser de este año, hay mucha información, ¿sí? Bien, ahora pueden ver cuál es la información del número y cuál es la información de la suma, pero aún sin saber cuál es la información del número, lo que te propongo es, a partir de ahora, cuando veas una repetición de números, pon atención en ese mismo instante qué estás pensando y qué estás sintiendo, porque es como si se abriera un portal, es una metáfora de alineación, es como un guiño del universo, es como si te dijeran: vamos, con eso que estás pensando, con eso que estás sintiendo, se presenta la repetición, vamos, síguelo, sigue la sincronía. Y eso te puede llevar a una espiral de sincronías, una tras otra. No estoy respondiendo a Violeta, sí le estoy respondiendo, pero es una información para todos, ¿sí? Siguiente pregunta, por favor, adelante. ¿Quieres darnos un ejemplo de cuál es el resultado no esperado? Porque así podemos ver. Si solo quiero que lo nombres, ¿sí? Te estoy preguntando que uses una frase para nombrar ese resultado que no es el esperado. El ingreso de dinero. Muy bien. Entonces,
Yo quiero ser abundante, 5%, 10%, 15%, muy bien. La mayor parte de mí está emitiendo otra información. Muy bien. Si no está habiendo el dinero, no está habiendo el ingreso, es porque yo estoy emitiendo una información que me está apartando de mi derecho natural. También clave comprender esto. Aquí está el ser y aquí está el personaje, ¿sí? El ser vive en la plenitud, en la abundancia, en el amor, en la felicidad, en la creatividad. ¿Qué se puede hacer para ser más abundante, para tener más amor, para tener más plenitud, más felicidad? Respuesta desanimante: nada, nada. ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto me pertenece por derecho natural, es innato en mí. Como me pertenece por derecho natural, no puedo hacer nada por tenerlo, pero sí lo que puedo hacer es dejar de apartarlo. Es decir, si me pertenece por derecho natural, quiere decir que yo de manera natural lo voy a atraer a mi vida. Voy a atraer esa abundancia, esa plenitud, ese amor, esa felicidad, esa paz, esa libertad. La voy a atraer. Si no la estoy atrayendo, y esto es una evidencia, ¿sí? No es una hipótesis, si no la estoy atrayendo, es porque estoy emitiendo una información que me aparta de eso. Cuando hablo de alineación, 5 cuerpos, 5 dimensiones, ¿sí? Yo pienso una cosa, siento algo diferente, enfoco mi energía en algo diferente, hago algo diferente y digo algo distinto. Entonces, muy alineado no estoy. Es decir, es como alineado quiere decir que pienso, siento, digo y hago con un propósito. Cuando yo estoy conectado con mi propósito, cuando estoy conectado con mis dones, cuando los comparto en el mundo, recibo de manera natural esa abundancia que me pertenece, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? 1, que estás emitiendo una información que puede ser transgeneracional de falta de abundancia, de no merecimiento, de falta de valor, de miedo, de que va a faltar, miedo a que falte, ¿sí? Esto es 1. 2, que hay una falta de alineación y que no estás conectando con tu esencia, porque tu esencia, si estuvieras conectado con tu esencia, entonces dejarías de separar o de apartarte lo que pertenece por derecho natural. Y por tanto, comprender que para todos, ¿sí? Si resulta que yo me siento que no soy suficientemente buena, si me siento no merecedora, si me siento que no soy suficiente, si me siento en la falta o en la carencia, todo eso es de personaje y todo eso está construido con errores de percepción. La persona que se siente no merecedora, ¿eso es una realidad o es una ilusión? Es una percepción finalmente errónea. Por tanto, me puedo liberar de esa percepción errónea y establecerme en el ser, ¿sí? Así que gracias por tu compartir. Puede ser información también transgeneracional. Hay que liberar a todo siendo elegido del error de percepción, ¿sí? Somos merecedores, somos abundantes, somos valiosos, ¿sí? Y todo lo que no sea eso es un error de percepción. Y me toca liberarme de eso. Gracias por tu aportación. Gracias. La desalineación contiene un error de percepción. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy apartando lo que me pertenece por derecho natural, es porque no estoy viviendo alguna de las cualidades del ser. Así que sí, podemos encontrar ese vínculo entre la desalineación y el error de percepción. Así que lo digo en una frase: la desalineación está incluyendo un error de percepción. Sin error de percepción, lo que se produce es una alineación perfecta, con lo cual manifiesto eso que se llama estar de suerte.